gozando en la adoración a nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno y misericordioso y a Él le damos la gloria y la honra. Abran su Biblia, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Realmente le voy a dar oportunidad para que lo encuentre. Hebreos 6, verso 4 al 8. Si lo encontró, diga amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Señor, te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Prepara nuestra mente y nuestro corazón y quita todo aquello que estorbe, Señor, nuestros pensamientos, Padre, que vayan en contra de tus pensamientos, que en esta mañana, Padre, estemos atentos a lo que vas a hablar a nuestra vida. Señor, que escuchemos y lo pongamos en práctica, Señor, porque es para beneficio de nuestra vida, Señor. Ayúdanos en esta mañana, danos entendimiento y sabiduría para poder discernir tu palabra y entenderla y ponerla por obra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Reflexione antes de regresar al pasado. Reflexione antes de regresar al pasado. Antes de que entremos, hermanos, al mensaje, quiero que ponga mucha atención y que no malinterprete el mensaje en esta mañana. Para reforzar lo que voy a decir en esta mañana, el mensaje de nuestro Dios, quiero que lea conmigo allí en el capítulo 5, el verso 11 al 14. En el capítulo 5, el verso 11 al 14, donde tiene un subtítulo que dice advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Ahora vamos a leer todo el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Reflexione antes de regresar al pasado. Hace más de 2000 años que Pablo escribió esta carta a los hebreos. Y lo que hace más de 2000 años se llamaba pecado, todavía se sigue llamando pecado. No ha cambiado, porque Dios es santo. Las bodas vienen y van, mas sin embargo, el cristianismo no ha cambiado. Porque el cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, es un nuevo ser, ha sido renovado, ha sido transformado, ha sido apartado para Dios. Por lo tanto, su vida es diferente. Ya no camina con lo del mundo.
ahora camina con Cristo, porque su vida le pertenece a Cristo. Vive en el mundo, pero ya no es del mundo. Ya no camina por el camino ancho, ahora camina por el camino angosto. Los deleites de este mundo ya no son parte de su vida, ya ha quedado en el pasado, porque ahora tiene una vida nueva en Cristo. El apóstol Pablo exhorta a los hebreos, y esta es una de las advertencias más severas de todas las escrituras. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos peligrosos, los tiempos de apostasía, en los tiempos donde muchos proclaman amar a Dios y se enfrían y se apartan de la verdad. Los tiempos donde hay mucha tibieza, donde muchos están en la iglesia, pero su corazón está realmente en el mundo, porque su deseo realmente es revolcarse en las cosas del mundo. Porque de la boca para afuera dicen amar al Señor, pero su corazón realmente no le pertenece al Señor. Mi intención nunca ha sido el de ofender a nadie, pero como pastor, como un siervo de Dios, tengo que proclamar su palabra, la verdad, y el propósito de la palabra, de la verdad, es redarguir tu corazón, hacerte pensar y que nazca el temor a Dios, el cual en estos tiempos se ha estado perdiendo. ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el respeto a Dios? ¿Dónde está la obediencia a Dios? Estamos en los tiempos donde muchos se han regresado a su vómito. La palabra de Dios es clara y dice, eres como perro que vuelve a su vómito. Antes de conocer a Cristo, no éramos realmente una persona santas, porque dice el Señor que Él escogió a lo peor, a lo despreciado de este mundo, y por su amor y misericordia, Él los levantó y nos limpió y nos purificó con la sangre preciosa de Cristo Jesús, para su honra y para su gloria. Mira, pon atención y escucha la verdad. Escucha la palabra de Dios y adquiere sabiduría y conocimiento. Y deja que esta verdad dirija tu vida, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Número 1. Los privilegios de los creyentes. Los privilegios de los creyentes. Mira el versículo 4 y el verso 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La palabra está siendo clara y explícita y está hablando de los creyentes.
Las escrituras griegas usan el tiempo gramatical aoristo, lo que significa que la persona tuvo una experiencia de una vez y por todas, que fue una experiencia definitiva, que se completó, cumplió y terminó de una vez y por todas. ¿Y cómo se podría aplicar esto a cualquier otra persona que no fuera un creyente? Note cómo cada una de estas se encuentra en el tiempo aoristo. La persona de una vez y por todas fue iluminada. De una vez y por todas gustó del don celestial. De una vez y por todas fue hecho partícipe del Espíritu Santo. De una vez y por todas gustó de la buena palabra de Dios. De una vez y por todas gustó del poder del siglo venidero. La palabra gustó, geusamenos, significa participar de, tomar, experimentar, llegar a conocer o haber participado conscientemente de. Esta palabra se usa con Cristo en Hebreos 2:9, que dice que Él gustó la muerte por todos. Cristo gustó, quiere decir que experimentó conscientemente la muerte por todos nosotros. Por lo tanto, este pasaje quiere decir que la persona gustó completamente y experimentó completamente la salvación. Quiere decir que fue una experiencia completa y consciente. Por lo tanto, note las gloriosas experiencias y privilegios que las personas recibieron de Cristo. Primero, fueron de una vez y por todas iluminadas. Iluminadas significa la luz del Evangelio y de la salvación, la luz de Cristo, es decir, ver a Cristo como el Salvador y Señor, la luz de la salvación que disipa la oscuridad del pecado y la muerte. Recibir la luz sucedió de una vez y por todas. Fue una experiencia real de las personas, una experiencia de una vez y por todas. Es decir, que realmente sucedió y se cumplió y se completó en la vida de cada uno de nosotros. Recibieron la luz de Cristo, de su Evangelio y salvación de una vez y por todas. Segundo, habían gustado del don celestial. El regalo celestial se refiere a Cristo y su salvación, lo que Dios le regaló al mundo. Las Escrituras proclaman una vez y por todas que Jesucristo y su salvación es un regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es quien vino del cielo como regalo de Dios a un mundo perdido. La salvación es el regalo de Dios. Cristo es el regalo inefable de Dios. Por lo tanto, habían experimentado
el don celestial, habían experimentado a Cristo y su salvación. Tercero, y fueron partícipes del Espíritu Santo. La palabra partícipe, metosius, significa compartir como compañeros. El Espíritu Santo era real en sus vidas. Cuarto, habían gustado de la buena palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena, hermanos. El Evangelio de Cristo y su gloriosa salvación. Y esto significa que recibieron el Espíritu Santo y vida, salvación y purificación. Quinto, habían gustado de los poderes del siglo venidero. Habían experimentado algo del cielo en la tierra. Habían experimentado realmente la presencia y el poder de Cristo en la vida de cada uno de ellos. El poder de Cristo al vencer las pruebas y tentaciones y sufrimientos de este mundo. Lo que quiere decir que Cristo había sido real en sus vidas. Una conversión real, una salvación real, una experiencia real en sus vidas. Número 2, una advertencia para meditar. Una advertencia para meditar, para pensar. Y el verso 6, Hebreos 6, verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es una advertencia severa, fuerte, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí está hablando a los creyentes, pero ¿qué quiere decir? Las Escrituras dicen que es imposible. Si un creyente recae, es imposible que se vuelva a arrepentir. No se usa la palabra difícil, sino que está siendo clara y dice que es imposible. La Escritura está usando la palabra caer, que significa apostasía. Y caer significa alejarse, apartarse, desviarse. Recayeron significa alejarse de Cristo, apartarse de Cristo, desviarse de Cristo. La Escritura habla de renovación, de renovar a las personas para arrepentimiento. No importa cuán fuerte se les hubiera hablado o cuán a menudo se les hubiera señalado el pecado. No importa cuánto el amor y la cruz de Cristo se les hubiera proclamado, nunca más se arrepentirán, porque habían ido demasiado lejos en el pecado y la rebelión en contra de Cristo, para que se les volviera a tocar el corazón. Nunca se arrepentirían.
No importaba lo que hicieran. ¿Qué podría causar que un creyente alcanzara tal etapa en su vida? ¿Qué podría hacer que un creyente endureciera su corazón tanto como para no arrepentirse? Mire nuevamente el verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La acción está en tiempo presente. Ellos continúan crucificando a Cristo y avergonzándolo. Ellos continúan en su pecado, desobediencia y rebelión en contra de Cristo. Es algo continuo. El creyente se vuelve al mundo, al pecado, se revela y desobedece sin arrepentirse y no vuelve a Cristo. Y esto, por supuesto, le desgarra el corazón a Cristo y suma sufrimiento al sufrimiento para que Él lo soporte. Remueve y provoca el dolor de la crucifixión de nuevo. De hecho, continúa crucificándolo una y otra vez. Le pone en una continua experiencia de sufrimiento en la cruz. También lo avergüenza ser un creyente profeso y regresar al mundo. Y continúa viviendo en pecado día tras día, mes tras mes. Avergüenza a Cristo y a su santo nombre. Y la persona continúa en el pecado sin arrepentirse. Ha regresado al mundo y al pecado y no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque ha ido tan lejos en el pecado que su corazón se ha endurecido tanto que no se va a arrepentir. No importa cuánto se le transmita el amor y el perdón de Cristo, no se arrepentirá, ni caminará más con Cristo, no mientras esté en la tierra. Las Escrituras dicen que ha ido más allá del arrepentimiento, ha regresado al mundo y se ha apartado completamente de Cristo. Por lo tanto, ha dañado a Cristo y a su misión. Está desgarrando el corazón de Cristo al crucificar a Cristo de nuevo. Y está deshonrando el nombre de Cristo al vivir una vida hipócrita. Este pasaje está hablando de una persona que recae y comienza a amar cada vez más al pecado y se mantiene en el pecado, pecando y pecando, hasta que su corazón se endurece por el pecado y no se arrepentirá. Se mantiene crucificando a Cristo y avergonzándolo, y nada lo mueve a arrepentirse. Los creyentes pueden alcanzar este punto. Dios ha prometido perdonar a todos aquellos que se arrepientan de verdad. Pero las Escrituras dicen que es posible que los seres humanos alcancen un estado de corazón y de vida donde ya no se puedan arrepentir. Vaya conmigo ahí en Marcos 3:29. Marcos
3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquel que rechace el Espíritu Santo de Dios, aquel que rechace a Cristo, ya no tiene perdón, porque Cristo es el Salvador, sino que es reo de juicio eterno. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tengo que perseverar en Jesucristo, en lo que he creído. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 10:6. Hebreos 10:6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Perdón, Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Hebreos 12:17. Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Punto número 3. El significado ilustrado. El significado ilustrado. Mire el verso 7, Hebreos capítulo 6, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esta es una ilustración sencilla acerca de la tierra de un agricultor. La buena tierra bebe la lluvia y produce fruto y cultivos para aquellos que la labran. Es decir, los creyentes son buena tierra que beben la palabra de Dios y produce frutos para Dios y para Cristo y para sus ministros y maestros. La mala tierra también bebe la lluvia, pero produce espinos y abrojos. Y por lo tanto, la mala tierra es rechazada y está cerca de ser maldecida como la higuera, y su fin es ser quemada. Estos son los apóstatas, aquellos que probaron la gracia de Dios, llamaron a Dios, pero se enfriaron y se apartaron de Dios. La apostasía
será castigada con quemaduras. Este es el triste fin a donde lo lleva la apostasía. Por lo tanto, los cristianos debemos de seguir adelante, creciendo en el Señor, sin retroceder. No dejes que el pecado te esclavice de nuevo. Persevera en la fe, sé tierra fértil y produce frutos dignos de arrepentimiento, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este mensaje es una advertencia muy severa para todos nosotros y debemos de prestarle atención, debemos de seguir adelante, perseverar en la fe. Aquí hay una advertencia real contra un peligro real que siempre está presente, un corazón malo de incredulidad. Y el resultado sería apartarte del Dios vivo, no dejando de congregarnos como algunos ya se acostumbraron. Porque esto que está pasando solamente es por un poco de tiempo, es una prueba para que el día que regresemos con más ímpetu, con más deseo, con más pasión. No te acostumbres a quedarte en casa, porque el día el que el Señor vendrá está cerca. Busca a Dios con todo tu corazón. Sírvele, porque Cristo viene pronto. Esto anuncia que la venida del Señor está cerca. El Señor ya viene por su pueblo, por ese pueblo que le ama, le busca y le sirve en espíritu y en verdad. Allí donde estás, dobla tus rodillas. Y medita en esta palabra, en lo que Dios ha hablado. Yo quisiera invitarte a ti, que todavía no has hecho una decisión para recibir a Cristo. He aquí la necesidad de cada ser humano de recibir la salvación. Una salvación que Dios ha provisto solamente a través de Jesucristo, su Hijo amado. Una salvación que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, a dar su vida por nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. El precio por la salvación ya fue pagado. Solamente tienes que recibirla por medio de la fe. La salvación no es por obra, es solamente a través de Cristo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Recíbelo hoy. Si hoy lo quieres recibir, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Manda tu Espíritu Santo que more en mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de todos mis pecados, de mi pasado. Ahora dame esta vida nueva. Quiero vivir para ti, servirte y nunca apartarme de tu camino. Gracias, Señor.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacer una invitación muy especial al pueblo de Dios. Y voy a ser breve, porque ya escuchaste el mensaje y quiero invitarte que si hay algo que te está apartando del Señor, se lo dejes a los pies del Señor en esta mañana. Que hoy te decidas a vivir una vida que glorifique al Señor. Que hoy te decidas de una vez por todas a serle fiel. Que hoy te decidas a consagrar tu vida para el Señor. Todavía hay oportunidad. Pídele perdón al Señor. No endurezcas tu corazón. ¿Sabes? El Señor te espera con los brazos abiertos. ¿Por qué no vienes a Él? Sé sincero y acepta la invitación del Señor en esta tarde. Ven. Con todo tu corazón y sinceramente habla con el Señor. Te damos gracias, Padre, por este mensaje, Señor, que has mandado a nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque todavía, Señor, podemos escuchar tu palabra, porque todavía nos hablas, Señor, porque todavía nos amonestas, Padre, y todavía nos disciplinas, porque todavía estás con nosotros. Te damos gracias, Señor. No permitas, Padre, que nada nos aparte, Señor, de tu presencia. Que seamos fieles y leales a ti, obedientes, atentos para escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Si te fallamos, Señor, y te pedimos perdón, pero todavía estamos aquí, Señor. Queremos perseverar en tu camino, a pesar de todas las luchas y todas las pruebas. Estamos deseosos, Señor, de volver a adorarte, Señor, como pueblo, de buscar tu rostro y de servirte con todo nuestro corazón. De aquellos hermanos que se han apartado y que te están escuchando, Padre, que escucharon tu palabra, quieren reconciliarse contigo, Padre. Allí donde estás, Señor, quieren volver a ti, Padre. Gracias, Señor, porque todavía el corazón es sensible, todavía están atentos y han escuchado. Te han escuchado, Padre, y les estás dando otra oportunidad. Gracias, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a perseverar siempre en tu camino y a servirte con sinceridad y con todo nuestro corazón. Señor, abre la ventana de los cielos y derrama bendición que sobreabunde sobre este pueblo que tú redimiste y salvaste para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Amén, hermanos. Gracias le damos a Dios por este mensaje y por ustedes que escucharon y escuchamos también la palabra de Dios, la palabra poderosa de nuestro Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente
y sigamos adelante sirviendo y buscando el rostro de nuestro Dios. Los esperamos esta tarde a las 6 de la tarde. Que Dios me lo bendiga y lo guarde siempre. Usted persevere hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La gloria y la honra para nuestro Dios. Amén y amén. Dios me lo bendiga.